Solo para ordenarnos en el análisis, este es el marco que usa el Foro Económico Mundial, que divide las economías, digamos, en 5 categorías. Economías que dependen completamente de sus recursos patrimoniales, son intensas en la explotación de recursos naturales, mano de obra barata, tienen un ingreso per cápita de menos de $2,000. Una primera transición que normalmente es agroindustrial y manufacturera, maquila, que los lleva a $3,000 per cápita. Una segunda etapa que es más larga, de economías de eficiencia que están basadas en inversiones, infraestructura, manufactura, empiezan la economía de servicios y que llegan a $9,000 per cápita. Y una segunda transición donde van pasando de economías de manufactura a economías de servicios y tecnología para eventualmente con un nivel de $17,000 per cápita tener sus motores en economías de conocimiento e innovación. Esta es la clasificación de Latinoamérica a finales del 2008. De hecho, en el Foro Económico Mundial, la principal diferencia que hay es que Colombia ya aparece en este grupo, en el estudio del 2009. Todos los datos que yo voy a presentar son datos comparables para los países hasta el 2008, entonces Colombia aparece todavía ahí. Bolivia, Nicaragua y Paraguay son las economías más pobres, todavía totalmente dependientes de patrimonio y mano de obra. Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú en transición, y como les digo, Colombia con mucha ventaja. Para cuando este estudio se hizo, Colombia estaba aquí en la puntita, como quien dice, y todas las demás economías de la región son economías de eficiencia. Todavía no hemos creado una economía de conocimientos, aunque obviamente uno podría hacer el argumento que en Brasil, en Monterrey, en Costa Rica, ya hay industrias de conocimiento muy efectivas. Aquí en Panamá, todo el tema de logística, administración portuaria, manejo de carga, manejo de flujos de comercio, ya se maneja más como industria de conocimiento que como una industria de hardware, a pesar de que obviamente el activo fundamental es el canal y la ampliación del canal. Pero ya es una cosa que lo que están es manejando más el conocimiento que tienen de aquello y su capacidad de vender ese servicio que la infraestructura misma. El marco que yo uso para evaluar la sostenibilidad tiene 6 componentes. La capacidad de una nación para crear riqueza, su capacidad para incorporar tecnología. Obviamente hay todo un tema de balance ambiental y ecoeficiencia, sostenibilidad, en otras palabras, cuidar los recursos críticos, administrarlos bien, ser eficientes en el uso de energía y de los recursos escasos. Una dinámica macroeconómica que tiene 2 elementos, la estabilidad por un lado, pero también las señales que manda el conjunto de políticas económicas, de incentivos, de castigos del gobierno, de instituciones, a los inversionistas para que participen, la administración misma de los mercados de capital. El desarrollo institucional, y eso, aunque posiblemente si estuviera hablando la sostenibilidad de Europa integrada, no pondría eso como un factor tan importante, la verdad es que a nosotros las instituciones nos deshacen el desarrollo una y otra vez, y vamos a ver de hecho que es nuestra área más débil todavía, y por supuesto nada de esto tiene sentido si el objetivo no es un creciente bienestar humano y social, y por lo tanto tenemos que medirlo en esos términos también. Este es el crecimiento promedio de las economías latinoamericanas en los últimos 3 años y el desempeño hasta finales del 2008, ya con incluso los primeros 6 meses de crisis, era formidable. El crecimiento promedio aritmético simple, ¿verdad? Esto no está ponderado a la población, sino promedio simple, casi 6% de crecimiento regional por 3 años, incluyendo bastantes países que están arriba de 6%, que básicamente significa que si ese ritmo fuera sostenible, duplican su escala económica cada 13 años. Por ejemplo, hay un estudio del Banco Mundial que muestra que a nosotros nos cuesta aproximadamente 2 puntos porcentuales del PIB la corrupción. Hay un estudio del BID que muestra que a nosotros nos cuesta hasta 2,5 puntos porcentuales del PIB la inseguridad ciudadana, la inseguridad de los activos, por las inversiones adicionales que tienen que hacer las empresas, más lo que se pierde en inventarios, corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nomás tenemos 4 puntos del PIB.
En una región como Centroamérica, no tanto Suramérica, pero en una región como Centroamérica, que como somos la naturaleza viva por excelencia, somos un choque de placas debajo del océano que causa erupciones volcánicas que nos ponen en la ruta de los huracanes, que tenemos inundaciones constantes, en promedio perdemos casi un punto porcentual del PIB cada año a la naturaleza. Eso significa que si nosotros estamos creciendo al 5%, estamos... ¿no? Cuando nosotros sentimos la bonanza del crecimiento económico en países como Panamá, Perú y Argentina, que han estado creciendo a unos ritmos fabulosos por varios años, en realidad tenemos que preguntarnos, en primer lugar, cuál es el neto real, y en segundo lugar, a dónde va esa riqueza, y eso es parte de lo que vamos a tratar de contestar acá. Las proyecciones para 2009 y 2010 es un decrecimiento de casi 2 puntos, que otra vez el respondiente significa un decrecimiento de casi 6 o 7 puntos, y para el año 2010 3,2. No sé, estas son proyecciones de la CEPAL, estas no las hago yo, pero fundamentalmente lo que significa es 2 años sin crecimiento económico y tal vez con algún decrecimiento, y veremos a ver cómo pinta el 2011, y vean algunos países, ¿verdad? México con menos 7%, y eso es muy real. Costa Rica es el segundo peor en crecimiento, 3%. Una buena parte de la explicación para eso es que somos los países que estábamos completamente vendidos a venderle bienes raíces a los americanos, y ese mercado se desapareció completamente. Entonces nos golpea relativamente más. Ahora, México y Costa Rica son de las economías relativamente ricas y de las más diversificadas. Entonces ese impacto se oculta mucho más efectivamente que cuando a un país que depende por entero del cobre o de la soja le pasa lo mismo. Ahí el país entero sufre. En Costa Rica y México se diluye bastante esto, y aunque claramente el impacto se ha sentido en el desempleo y en otras formas, la verdad es que se siente menos de lo que uno esperaría. En el caso de Costa Rica, inclusive doblemente disfrazado, porque no solo tenemos una economía diversificada, sino que el principal empleo que se perdió era de inmigrantes. Y entonces la población formal en nuestro seguro social y demás no lo siente muy profundamente. Una cosa que no he explicado, hay un número que siempre está en otro color y que dice referencia MA. Para hacer algunos de los cálculos en estos índices, yo dividí los países de América Latina en países de ingreso medio alto y de ingreso medio bajo. Y entonces, para ver cuál es la brecha para pasar al siguiente nivel de desarrollo, a los países de ingreso medio alto los comparo con esos países de referencia, que son España, Irlanda y Corea del Sur, que son naciones que en su estructura y en su dinámica económica se parecen a algunas naciones nuestras, pero que además saltaron al desarrollo en los últimos 25 años. Y los países de ingreso medio bajo los comparo con el promedio de los países de ingreso medio alto de América Latina. Esa es la brecha que tienen que cerrar, por así decirlo, y va a ser relevante después. Esta es la inversión anual por puesto de trabajo definida de una forma un poco gruesa. Esta es la formación bruta de capital dividida entre todos los puestos de trabajo para ver cuál es la intensidad de capital de un puesto de trabajo en la economía. Ustedes ven que esos países de referencia tienen $18,000 por puesto. Chile, que es el líder regional, es 1/3 de eso, y en algunos casos, otra vez, Paraguay, Nicaragua y Bolivia, andamos alrededor de $1,000 por puesto. Esto lo que significa, para que me entiendan, es que esos puestos tienen poca infraestructura, poca tecnología, poca educación, por lo tanto son de muy baja productividad y obviamente no van a poder generar un ingreso atractivo y suficiente. La productividad de la fuerza laboral es el PIB total dividido entre la población económicamente activa